Presente. Bien. Florencia aparte. Presente. Camila Hernández. Acá. Bien. Camila García. Presente. Sofía Boyono. Acá, presente. Y Francisco, que estaba ahí. Bueno, ¿cuántos son? Ahora son 38. Bueno. Sí, con ustedes nos había quedado pendiente el ejercicio de la clase anterior. ¿Alguien lo hizo? El 4 del seminario 1. Sí, yo lo tengo ahí más o menos. Bueno, a ver qué pudiste hacer de este ejercicio. Acá se comparan. ¿Leo la letra o no? ¿O le digo nomás? Sí. En el siguiente gráfico lee. se representa un experimento que consistió en el agregado de un fármaco al músculo detrusor vesical a 2 conejos, uno sano y otro con hipertrofia prostática benigna. Se midió la respuesta constrictora de dicho músculo. Discuta las posibles explicaciones de los resultados encontrados. Pero yo escucho todo cortado. ¿Se escucha cortado? Ahora sí. Te muestro una gráfica acá y muestra una línea que corresponde al músculo obstruido y otra al control, que sería el sano. Y yo puse que una curva, dosis, respuesta. Sí. Ahí está. Y para mí, que como la hipertrofia prostática, el músculo para la micción tiene que hacer más fuerza, como que se produce una hipertrofia muscular y existen más receptores para el fármaco que se agregó, que es un agonista del músculo. Por eso existe en la curva que está obstruido una mayor respuesta a la dosis que en la otra. Ahí está. Con respecto al control, sí. Bueno, alguien que lo haya hecho, que haya discutido alguna otra cosa, que haya pensado diferente. ¿Alguien más lo hizo? Yo hice algo. A ver, Alejandra. Estoy más o menos de acuerdo con lo que dice el compañero. O sea que en la hipertrofia prostática lo que pasa es que como que aumenta el grosor, aumenta la pared del músculo vesical y del número de glándulas, entonces ahí lo que pasa es que aumenta el número de los receptores. Entonces ahí lo que pasa es que al aumentar el número de receptores, o sea, los receptores alfa 1 son los que relajan el músculo liso, ¿tá? Por una actividad simpática. Entonces, al haber mayor cantidad de receptores, como que va a haber como menor contracción. No sé si... Está. Hasta ahí venías buenazo, ¿tá? Pero claro, la diferencia acá es que vos pensás que está muy bien lo que vos razonaste, de que los alfa 1, que son los receptores que están en el músculo detrusor de la vejiga y a nivel del esfínter de la vejiga, lo que hacen, ¿de qué sistema receptorial son los alfa 1? ¿Alfa 1 no son músculo liso? O sea, si se estimulan, ¿es para la contracción del músculo liso? Está, Eva, sí, está bien, eso es el efecto, pero ¿a qué sistema receptorial pertenece? ¿De qué tipo son estos receptores? Adrenérgicos. Ahí va, adrenérgico. Entonces, es del simpático, ¿no? Entonces, si te está corriendo un león, vos no vas a querer orinar en ese momento. Entonces, hasta ahí venía buenazo, Alejandra. Lo que hacen fisiológicamente estos receptores cuando se estimulan es
contraer el esfínter de la vejiga, justamente para no, o sea, para que no haya micción. O sea, hasta ahí venía bárbaro, lo único que faltó es eso. ¿tá? Entonces, lo que pasó acá, está muy bien lo que dijeron los compañeros, ¿tá? Que hay un aumento del número de receptores, ¿tá? Que en este caso son los receptores alfa 1. ¿tá? Entonces, acá lo que pasa es que hay que unir un poquito de lo que es tenemos la fisiología, la fisiopatología, y le estás dando un fármaco que es un agonista de estos receptores, ¿tá? Que se llama fenilefrina, que es lo que ustedes tienen en el eje de las X, ¿tá? Bien lo que dice Fe, ¿tá? En inglés, de fenilefrina, ¿tá? Que es un agonista alfa 1. ¿tá? Entonces es una curva dosis-respuesta, en dos sistemas, en un sistema donde hay un conejo que tiene una hipertrofia prostática benigna, que es el que está en negrito, ¿tá? Y en el otro que sería el conejo sano, normal, que es el control. ¿tá? ¿Qué pasa? La hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Lo que genera es una obstrucción al tracto de salida de lo que es el sistema urinario. ¿tá? Entonces, lo que genera es la respuesta, digamos, compensadora, ¿tá? Es un aumento, ¿tá? Del número, ¿sí? O sea, una hipertrofia del músculo liso de la vejiga, ¿tá? Para, digamos, vencer esa obstrucción del tracto urinario, ¿tá? Que me está dando la hipertrofia prostática benigna. Entonces, cada vez hay que hacer más fuerza para poder evacuar, digamos, para poder, claro, para evacuar lo que es la orina. ¿tá? Entonces, ¿Un mecanismo compensatorio? Exactamente. Se genera una hipertrofia del músculo liso vesical. ¿tá? Entonces, aumenta el músculo liso y aumentan el número de receptores. ¿tá? Que en este caso lo que dijimos, que también hay otro tipo de receptores, ¿no? Pero en este caso los que estamos estudiando son los alfa 1. ¿tá? Y aumenta el número de alfa 1 tanto en el músculo detrusor vesical como a nivel del esfínter vesical. ¿tá? Entonces, cuando yo doy un fármaco agonista, ¿tá? En el conejo sano yo tengo la respuesta habitual. ¿tá? O sea, veo, ¿no? A medida que voy dando una dosis, ¿sí? Voy viendo la respuesta que vendría a ser la contracción, ¿tá? De ese músculo. ¿sí? Pero cuando lo doy en un conejo que tiene esta patología, ¿tá? Que es la hipertrofia prostática benigna, que es una obstrucción a la salida de lo que es el sistema urinario, el tracto de salida, al tener ¿sí? este músculo más hipertrofiado, mayor número de células ¿tá? y mayor cantidad de receptores, la respuesta que se genera ¿tá? frente a este agonista ¿sí? es supramáxima, ¿tá? O sea, es mayor ¿sí? a la respuesta máxima. ¿tá? Justamente por eso, porque tengo un mayor número de receptores, ¿tá? El fármaco según tiene más receptores a los cuales unirse, ¿tá? Y la respuesta es supramax, ¿tá? Como dijeron los compañeros. ¿sí? La única diferencia, Alejandra, es eso, que en vez de relajar ¿tá? el simpático, ¿tá? Que en este caso la fenilefrina está imitando al simpático, ¿tá? Cuando veamos sistema adrenérgico vamos a discutir bien, lo que hace justamente es lo contrario, es vasocontrar. Sí, en realidad el músculo liso, sí, contraer el músculo liso. ¿Entendieron todos? ¿Les queda alguna duda de ese ejercicio? Profe, había unas compañeras que escribieron en el grupo que tenían problemas para conectarse, que por eso no han podido entrar. No sé si ya entraron. Bueno, no sé quiénes Yo, son. fui yo y ya acabo de poder entrar, sí. Está. Parate que al final de la clase me dicen bien quiénes son, ¿tá? Para así yo las anoto y les pongo la asistencia.
Para así seguimos Dale. y no retrasamos. Acuérdense, lo que siempre les digo, yo, o sea, la paso, ¿viste? Y después me desentiendo. Ustedes como que sean responsables en ese sentido de decirme que al final de la clase el tema de la asistencia. Bueno, pasamos al seminario de hoy, chiquilines. En realidad es cortito, ¿está? Es un poco repasar con el primer ejercicio todos los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿está? Y el segundo era lo que yo les decía, que requería como una preparación de ustedes, ¿tá? Porque ya tenemos casos clínicos, ¿tá? En donde se administran ciertos tipos de fármacos, ¿tá? Y que era necesario que, bueno, que ustedes por lo menos supieran el mecanismo de acción, ¿tá? Cómo actúan esos fármacos, ¿sí? Qué efectos adversos puedo tener, ¿tá? Porque si no, como que no van a entender mucho, ¿tá? Pero bueno, vamos bien, ¿sí? Alguien que lea el primer ejercicio y lo vaya... ¿Alguien hizo el primer ejercicio? Esa es la pregunta. ¿Alguien que lo haya hecho? Yo lo hice. Ah, pero vos ya le hiciste el otro. ¿Alguien que lo haya hecho? Yo lo María hice. Paz. María Paz, ¿está? Sí. Bueno, léetelo y bueno, y decinos qué pudiste resolver, ¿está? Y lo vamos discutiendo. Dale, dice. En las siguientes gráficas se representan dos experimentos en un modelo de órgano aislado en el cual se está estudiando los efectos de un fármaco agonista X. En el gráfico A se agregó un fármaco Z y en el B se agregó un fármaco J. La curva 1, roja, corresponde al registro del efecto en presencia solo del agonista X. Las otras curvas corresponden al registro del agonista X en dosis crecientes de los fármacos agregados. Ahí te preguntan qué se diferencian las curvas de la gráfica A y la gráfica B. Bien. Yo puse que en la A lo que pasa es que no logra, cuando se le agrega el fármaco Z al agonista, no logra llegar al efecto máximo y además cambia la pendiente de la curva. En cambio, en la B sí logra, a mayores dosis, logra llegar al efecto máximo y no cambia, o sea, se mantiene la curva, solo que se desplaza hacia la derecha. Ahí va, ¿a mayores dosis de qué? De agonistas. Mayores dosis. Serían antagonistas, ¿no? Era agonista. Te escuché cortado, María Paz. Perdón, que va aumentando la dosis que se le da del antagonista. Perfecto. Esa es la que dice la letra. Son dosis Bien, crecientes. lo que dice la letra, ahí va. Bien. Eso está bien, está la diferencia. Está. Bueno, seguimos. Después dice, ¿en qué se diferencian el fármaco Z y el J? Yo puse que el Z sería un agonista no competitivo, Wow, justamente yo te porque escuché no todo llega cortado, al pero efecto máximo, y que según el... te escucho Ay, todo no, cortado. está mal en internet, capaz. Capaz que soy yo, no sé, por eso. No, yo también. Si te animás a repetirlo. Para que trato de conectarme, capaz que si alguno y trato de conectarme. No, o si no, capaz que podés hacer, parar el video, un cachito, vos tenías video creo, y a ver si mejor ahí, creo que eso es una de las tácticas. Ahí me escuchan mejor. Sí. Para que yo puse que el Z es un antagonista no competitivo, porque no llega al efecto máximo, y lo que hace es unirse a otro sitio distinto al del agonista, y lo inactiva. Y después puse que el J es competitivo, que se une al mismo sitio, y como compiten por unirse al mismo lugar, pero logra llegar al efecto máximo. Lo que disminuye ahí es la afinidad, pero da como la misma eficiencia. Ahí va. Siempre tiene el efecto máximo.
Bueno, dale. ¿Sigo? Sí, la otra parte, el C. ¿Por qué en la gráfica A una de sus curvas no alcanza el efecto máximo? Está por eso de que lo inactiva, ¿no? Al unirse no deja que al unirse el antagonista no deja que el agonista se una, entonces nunca va a llegar a generar el efecto máximo. Bien, ahí está, porque eso es un antagonismo que es no competitivo, ¿tá? Claro. Que además de quitarle afinidad, ¿tá? También le quita eficacia, o sea, el agonista no se puede unir al receptor y activarlo. Entonces por eso es que pierde eficacia y no llega al efecto máximo. Está bien, está bien. Bueno, alguien que haya contestado algo diferente o que haya pensado alguna otra cosa con respecto a estas gráficas y a este ejercicio, o alguna duda que les haya quedado, porque vieron que es como más de lo mismo, de todas las, o sea, estas curvas son las que les digo que son las clásicas curvas de farmacodinámica, que al igual que las curvas de farmacocinética, se las tienen que grabar a fuego, ¿tá? Porque esto seguro les van a poner un ejercicio, ¿tá? Y bueno, o sea, y además para la vida, ¿no? Esto es cómo actúan los fármacos, o sea, es el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Algo que les haya quedado alguna duda o que hayan pensado algo diferente de este ejercicio? O sea, el A era antagonista no competitivo y el B, ¿cómo era? Digo, el fármaco Z y el fármaco J. ¿Quién está hablando? Que no me aparece el nombre. José. Ahí va. Bien. Está, o sea, vos decís como para repasarlo, está. Entonces, primero que nada, ¿sí? Recuerden que algunos conceptos, que las curvas que nosotros vemos, estas curvas que son de dosis-respuesta, son, en los dos casos, en las dos gráficas, tanto en la A como en la B, son de un fármaco agonista, que como bien dijo María Paz, es un agonista que es completo, porque siempre, o sea, perdón, acá, en lo que está en rojo, que es el agonista, porque llega a lo que es el efecto Max. Entonces, eso es como lo primero, a observar que es un agonista que es completo. Y en las dos gráficas, o sea, yo lo que veo es el comportamiento del fármaco agonista, en presencia de distintas concentraciones de un fármaco antagonista, que en la gráfica A, como bien explicó María Paz, es un fármaco antagonista que es no competitivo, y en la gráfica B es el agonista completo, ¿no? En presencia de un fármaco antagonista competitivo. Y eso es lo que yo quiero que recuerden que, o sea, nosotros lo que vemos son las curvas dosis-respuesta del agonista en presencia de un fármaco antagonista, porque se acuerdan que dijimos que los antagonistas, por definición, no tenían eficacia intrínseca, es decir, no se unían al receptor y lo activaban. Lo único que hacen es ocupar un sitio de unión en el receptor, que depende de qué tipo de antagonismo sea, es donde se une. Y que no generan curvas dosis-respuesta, sino que yo lo que veo es el comportamiento del agonista, que agonista puede ser un fármaco, o muchas veces, ¿no? en estos sistemas receptoriales, ¿sí? Puede ser el ligando endógeno, o sea, lo usamos como indiscriminadamente. Es el comportamiento del agonista en presencia del antagonista. Eso por un lado, para recordar eso. Y que en la gráfica yo tengo que, bueno, que este, ¿cómo es que se llama? Fármaco agonista X, dijimos entonces que era un agonista completo o puro, ¿sí? Y que cuando se agregaba un fármaco, el Z, a dosis crecientes, la curva me cambia,
la curva, o sea, le cuesta más, o sea, necesito más dosis, ¿sí? Para obtener un efecto, y a su vez pierdo efecto máximo, ¿tá? Voy perdiendo eficacia. O sea, se me desplaza la curva a la derecha y a su vez pierde eficacia, ¿tá? O sea, no llega al efecto máximo, ¿tá? Entonces esto es el comportamiento de un fármaco antagonista no competitivo, ¿tá? Que puede ser o que se una a otro sitio de unión en el receptor que no sea el sitio donde se une el agonista, ¿tá? Y que lo inactive, ¿tá? Es decir, que no permita que se una el agonista y bueno, y se vean los efectos, o puede ser también un antagonismo que es irreversible, ¿tá? Es decir, que la unión sea tan fuerte con el receptor, o sea, el antagonista con el receptor, ¿tá? Como son las uniones de tipo covalente, ¿tá? Que inhabilita totalmente al agonista para que se una y lo active, ¿tá? O también puede ser lo que decíamos, ¿se acuerdan? Los moduladores alostéricos, que eran inhibidores, ¿tá? Es decir, que se une al receptor, le cambie la conformación y pase lo mismo, o sea, queda totalmente inhabilitado el agonista a unirse al receptor, ¿sí? Entonces esto es una clásica curva dosis-respuesta, ¿tá? De un fármaco agonista en presencia de un antagonista no competitivo, ¿tá? Y lo que pasa en la gráfica B es el clásico comportamiento, ¿sí? De un fármaco agonista, ¿sí? En presencia de dosis creciente de un fármaco antagonista competitivo, ¿tá? Es decir, que acá el fármaco antagonista se une al mismo sitio de unión en el receptor que el agonista, ¿sí? Y lo que hace es competir con el agonista por unirse al receptor, ¿tá? Le quita afinidad, ¿tá? Es decir, que cada vez el agonista tiene o sea, se tiene que aumentar la dosis, ¿tá? Del agonista para obtener el mismo efecto, ¿tá? Yo se desplaza a la derecha, tengo que aumentar más la dosis para obtener un mismo efecto. Que en todo caso, siempre este antagonismo es vencible, ¿tá? O sea, yo igualmente llego al efecto máximo, lo único que me cuesta más, o sea, pierdo afinidad, ¿tá? Porque anda el antagonista competitivo ahí quitándome espacio, ¿tá? Pero igualmente obtengo el efecto máximo, ¿tá? Entonces lo que se dice como que le quita afinidad, ¿sí? Y, sí, ahí iba a decir algo. No, sí, que en presencia del agonista con un fármaco antagonista competitivo, lo que le hace al agonista es que le lleve más tiempo llegar a la eficacia máxima nomás, ¿no? El efecto máximo, que le lleva más tiempo, sí, está bien, en realidad viste que acá como que no estamos midiendo tiempo, pero está bien. En realidad requiere más dosis, ¿tá? Para llegar al mismo efecto. Que eso es lo que vos evidenciás, viste que acá está el logaritmo de la dosis, ¿tá? Y acá está el efecto, o sea, el porcentaje del efecto. Entonces, yo qué sé, acá, en este puntito, vos antes, con esta dosis, que acá, bueno, está como ilustrado, ¿tá? Tenías un 60% del efecto. Ahora, ¿tá? Para llegar al 60% del efecto, necesitas más dosis de agonista, ¿tá? Porque está el antagonista competitivo ahí, o sea, quitándote sitios de unión en el receptor, ¿tá? O sea, requiere más dosis. Acá no se mide tanto el tiempo, sino la dosis, ¿tá? Claro. Bien, gracias. Entonces esto es el clásico, ¿no? Comportamiento, ¿sí? De un fármaco agonista en presencia de un antagonista competitivo, ¿tá? Que siempre estas curvas alcanzan el efecto máximo,
simplemente se requiere más dosis del agonista, porque en todo caso siempre el antagonismo, es vencible, ¿tá? O sea, yo siempre obtengo el efecto máximo, a diferencia del no competitivo, ¿tá? Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado de esto? No. ¿Seguro? ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, entonces seguimos con los ejercicios. ¿Alguno se anima a leer el 2? Si Yo no lo quedan más leo. dudas de esto, Perdón, que son... profe, perdón. Ani, sí. Yo sí tengo una duda. ¿Vos podés dar un ejemplo rápido de esto, pero aplicado a la realidad, a la clínica? Sí, claro. Esto, chiquilines, ahora, porque vieron que claro, que ustedes recién se están introduciendo en la farmacología. Estas curvas las vamos a ver, que por eso yo siempre les digo que los sistemas receptoriales en donde nosotros más utilizamos estos ejemplos son adrenérgico y colinérgico, ¿tá? Que son las clases que siguen en la semana que viene y la otra. Esto, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? En el antagonismo competitivo, yo tengo, la clase que viene que va a ser colinérgico, yo tengo ¿cuál es el agonista, o sea, principal del sistema colinérgico? El ligando endógeno. La acetilcolina. La acetilcolina, ahí va. Entonces, este es el comportamiento de la acetilcolina solita, ¿tá? Que se une a los receptores muscarínicos, pongámosle los M2, ¿tá? Que están en el corazón, ¿tá? Y este es el comportamiento de la acetilcolina cuando yo le pongo un antagonista competitivo como es la atropina, ¿tá? Que la van a ver, que la van a utilizar, ¿tá? Entonces, es un antagonista que es competitivo, ¿tá? Que, como es esto, que se une, ¿tá? A los receptores muscarínicos, ¿tá? No son selectivos en realidad, y que en realidad lo que va a hacer es antagonizar los efectos de la acetilcolina. Ese es un ejemplo. Después también, yo que sé, en el sistema adrenérgico lo mismo, pongámosle que esta es la adrenalina o la noradrenalina, ¿tá? Como agonista, y si yo le doy, por ejemplo, un beta bloqueante, ¿tá? Como puede ser el propranolol, atenolol, metoprolol, ¿tá? Esos son ejemplos de antagonistas competitivos, ¿tá? Que eso era lo que teníamos que charlar un poquito en esta clase con los casos clínicos, ¿tá? Que había que hacer, ¿tá? O sea, es como decía Ani, ¿no? Como poner un poco, traer todo eso a la realidad, ¿tá? Pero sí, o sea, porque este es el mecanismo de acción de los fármacos, entonces lo vas a ver siempre. Cada vez que vos estudies un fármaco, tenés que ver cómo actúa, ¿tá? Y ahí vas a ver si es un agonista, es un antagonista, ¿tá? O sea, qué es lo que hace cuando interactúa con el receptor. Gracias. Bien, pero lo vamos a seguir viendo en todas estas clases que vienen. O sea, ustedes recién se están introduciendo en la farmacología, ¿tá? Bueno, ¿alguien que lea? Yo leo. Dale. A continuación se plantean diferentes situaciones clínicas problema que deberán ser analizadas teniendo en cuenta las siguientes preguntas guía. A. Describa el mecanismo de acción del fármaco implicado. ¿Es un fármaco agonista o antagonista? Y B. Analizando el mecanismo de acción, ¿cómo actuaría el fármaco en el presente problema de salud? Y defina los efectos terapéuticos buscados y los posibles efectos adversos. Bueno. Me animo a hacer el primero. Si... Dale, dale. Bueno, para que yo leo un segundito.
Dice, mujer de 50 años, hipertensa, que recibe valsartán 80 miligramos día, vía oral, y presenta cifras habituales de PA de 160 a 90 milímetros de mercurio. Dice, describa tal mecanismo de acción del fármaco. Bueno, el valsartán es un medicamento antihipertensivo que actúa en los receptores de angiotensina 2. Es un antagonista competitivo de la angiotensina 2, que lo que hace es evitar la vasoconstricción de los vasos y por lo tanto disminuir la presión arterial. Y después, efectos adversos, solamente encontré dolor de cabeza, mareos, vómitos, edemas, atralgia y no encontré más nada. Bien. Claro, encontraste ¿En dónde buscaste eso, Agustina? No, lo busqué así nomás, por eso te digo. Tipo internet. Sí. Bueno, entonces, acá es donde yo capaz que soy medio insistente, pero siempre les digo que está perfecto todo lo que dijiste, está bárbaro, pero acá es donde tenemos que unir, ¿no?, las cosas, ¿no? Como para que a ustedes les facilite la lectura y el estudio de ahora en más, que van a tener que estudiar los fármacos. O sea, como bien dijo Agustina, es un fármaco que es un antihipertensivo. El año que viene, cuando nosotros en quinto vuelven a tener farmacología y vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, vamos a ver todos los fármacos antihipertensivos. Entonces, acá es donde hay que empezar a unir las cosas. Yo tengo que saber dónde actúa el fármaco, en qué sistema receptorial actúa, o sea, qué hacen en condiciones habituales esos receptores cuando se activan, y qué puede suceder cuando se antagonizan, y sabiendo el mecanismo de acción de los fármacos y cómo actúan, yo puedo ya predecir efectos adversos, o efectos que en realidad son no buscados. Entonces, estaba pensando porque en realidad al actuar en el receptor de angiotensina estaría involucrado en todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es del riñón, ¿no? Entonces, si él lo que hace es vasodilatar, ¿no? La idea del antihipertensivo, digo, es ser antagonista de la angiotensina, que la angiotensina vasocontrae. Perfecto. Entonces, ¿no puede haber algún problema en la orina, por ejemplo, en la regulación de la eliminación? Bueno, sí, o sea, algunos de los efectos adversos tienen que ver con los iones, o sea, el manejo de algunos iones, ¿sí? Y bueno, y en ciertas condiciones con lo que tiene que ver con la función renal, pero vamos a poquito, pero está bien, el razonamiento es ese, el que hizo la compañera, o sea, yo sabiendo en el sistema en donde actúa, sabiendo para qué sirve habitualmente, por eso es que hay que unir, ¿no? Es lo lindo de la farmacología, unir fisiología, fisiopatología y los fármacos. Entonces, o sea, acá no cabe duda que estamos hablando de un fármaco que modula un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que se acuerdan que dijimos que los fármacos no crean funciones nuevas, sino que lo que van a hacer es modular sistemas receptoriales del organismo, o, bueno, aquellos o interactuar en ciertas dianas farmacológicas. Entonces acá estamos en este sistema, que como ustedes saben, que es fundamental, una de las funciones que tiene es la regulación de la presión arterial. El valsartán, ¿sí?, es un fármaco que pertenece a un grupo farmacológico que es los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. La angiotensina 2, como principal molécula, ¿no?, vasoconstrictora por excelencia, actúa en unos receptores, que justamente se llaman receptores de angiotensina. Existen dos tipos de receptores de angiotensina.
la mayoría de los efectos de la angiotensina 2 los media a través del receptor de angiotensina tipo 1. ¿Tá? O sea, tenemos dos receptores de angiotensina, el de tipo 1 y el de tipo 2. ¿Tá? La mayoría de los efectos, ¿sí? La angiotensina los realiza uniéndose a los de tipo 1. ¿Tá? Entonces, por eso los ARA2 se antagonizan, son antagonistas competitivos de los receptores tipo 1 de angiotensina. ¿Tá? Bien. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que repasar las cosas que hace la angiotensina, ¿no? Fisiológicas, ¿no? Entonces, dijimos, o sea, como... Sí, Agustina, dale. Porque dijiste que este grupo era un antagonista de receptores de angiotensina 2 y ahora después dijiste que eran de los de tipo 1. Me mareé. Perdón. Porque se llama, viste que vos tenés angiotensina 1 y angiotensina 2. Ah, sí, está verdad. Entonces, es entreveradizo, sí. La angiotensina 2 tiene dos receptores, el tipo 1 y el tipo 2. Tiene dos receptores, los de tipo 1 y los de tipo 2. Estos fármacos antagonizan los receptores de tipo 1, de la angiotensina 2. Es como que es como un trabalé. No, me había dado la existencia de eso, Gracias. Sí. Bien. Entonces, la angiotensina 2, Ulises, dijimos que era, por excelencia, vasoconstrictora. ¿Tá? Además de unirse a estos receptores y generar vasoconstricción, ¿tá? Lo que hace es estimula el simpático, ¿tá? Me activa el sistema nervioso simpático, ¿tá? A nivel del túbulo proximal, ¿tá? Y a nivel renal, retiene sodio, ¿tá? O sea, y sepan que ya como uniendo cosas, donde va el sodio va el agua, ¿tá? Las moléculas de agua, eso aumenta la volemia y te aumenta la presión arterial, ¿tá? Después, estimula la liberación a nivel de la corteza suprarrenal de aldosterona, ¿tá? Y la aldosterona, recuerden que una de las cosas que hacía es lo mismo, ¿no? Reabsorber sodio y agua y excretar potasio. ¿Ah? O sea, yo tengo que ir repasando todas las cosas que hace porque voy a dar un fármaco que va a antagonizar estas funciones. ¿Tá? Después, a nivel del tejido muscular cardíaco, ¿tá? La angiotensina 2, además de, bueno, de elevar todo lo que es la resistencia vascular periférica, genera como a largo plazo, ¿sí? Cuando hay concentraciones mantenidas en el tiempo de esta molécula, genera fibrosis, ¿tá? Genera remodelación cardíaca, ¿tá? Genera hipertrofia ventricular, ¿sí? Y bueno, y después todo lo que yo no me acuerdo mucho, pero aumenta la secreción de ADH, ¿tá? Todo lo que es la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿tá? Entonces, yo voy a estar dando un fármaco que va a antagonizar estas funciones, ¿tá? Entonces, como bien dijo Agustina, lo que vamos a tener es disminución de las resistencias vasculares periféricas, disminución de la presión arterial, ¿tá? Después, en cuanto a lo que son los iones, ¿sí? Yo voy a estar antagonizando la función de la aldosterona, ¿tá? Entonces voy a tener que no se va a reabsorber sodio y agua, y no se va a excretar potasio, ¿tá? Entonces eso hay que tenerlo presente, porque muchas veces en personas que tienen la función renal alterada, o que toman suplementos de potasio, o que toman otros fármacos que me pueden aumentar la concentración de potasio en sangre, me puede generar hiperpotasemia, ¿tá? Y ahí es donde empezamos a unir lo que son los efectos buscados, ¿tá? Y los no buscados, no deseados, o efectos adversos, ¿tá? que se desprenden del mecanismo de acción del fármaco, ¿tá? Bien, entonces, en principio, ¿tá? O sea, los efectos farmacológicos buscados son esos, ¿tá? Disminuir la presión arterial, ¿tá? Y más a largo plazo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la remodelación cardíaca que se da por tener niveles aumentados de angiotensina 2 en el tiempo, ¿tá? Que es todo lo que tiene que ver con
la fibrosis que se puede generar, o sea, disminuye todo lo que es el remodelado cardíaco. Esos son los efectos farmacológicos buscados. Después, los adversos, ¿sí? Pueden ser que me disminuya mucho la presión arterial, que yo tenga una hipotensión, puedo tener hiperpotasemia, ¿sí? Si se dan las condiciones, si eso es lo que dijimos, porque en una persona que tiene una función renal, porque vieron que esto siempre el organismo va a tratar de compensar. Yo estoy bloqueando un sistema, que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en un punto, ¿no? Que es a nivel de los receptores de angiotensina 2. Entonces, todo lo que está por delante, o sea, todo lo que le sigue en este sistema, ¿sí? Se va a bloquear, ¿no? Ahora, todo lo que está por detrás, es decir, la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2, todo eso va a aumentar, ¿sí? Porque es como la manera que tiene el organismo de compensar, lo que yo siempre les digo, que o sea, el organismo no es bobo, o sea, pone en marcha sistemas compensatorios. Entonces lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con la reabsorción de iones. O sea, en una persona que no tiene, que dentro de todo maneja bien su función renal y no toma suplementos de potasio o otros fármacos que me puedan aumentar el potasio, es un efecto adverso que no es tan significativo, o sea, no va a pasar nada. Ahora, si aumenta mucho la concentración de potasio, sí, ya puedo tener hiperpotasemias con riesgo cardíaco, entre otras cosas. Bien. Eso por un lado. Una pregunta. Sí, ¿Los Alejandro. efectos adversos son modificables? Bueno. Eso es lo que vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasa? Estos efectos adversos que yo les digo que ustedes, conociendo la fisiología y cómo actúa el fármaco, ya pueden, ya pueden saberlos de antemano, ya pueden conocerlos, simplemente estudiando cómo actúan estos fármacos, se llaman efectos adversos de tipo A, que ya creo que ya los habíamos mencionado, pero bueno, lo veremos hablar, que son aquellos que se desprenden del mecanismo de acción del fármaco, ¿se acuerdan que yo les decía? Los fármacos anticoagulantes, obvio, si vos das muchas dosis, o sea, siempre hablando de dosis terapéuticas, ¿no? O sea, no estamos hablando de dosis tóxicas ni nada. Sí, son efectos que son dosis dependientes, es decir, que si vos aumentas la dosis, es esperable que tengas este tipo de efectos adversos, es predecible. Son efectos adversos que son frecuentes, y en realidad tienen baja mortalidad, ¿sí? O sea, no son graves. Bueno, obviamente, si tenés una hemorragia digestiva porque te pasaste con la warfarina, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Pero en general son de baja mortalidad, son frecuentes, vos los conocés, o sea, sabiendo que el fármaco actúa de esta manera, o sea, yo con el valsartán puedo tener una hipotensión, o sea, si doy muchas dosis de valsartán, yo que si tomo 2 pastillas, 3 pastillas en vez de una, bueno, puedo tener hipotensión como efecto adverso. Entonces, lo que tú preguntabas es si son reversibles o algo así, preguntabas vos, Alejandra. Sí, son en reversibles. realidad, claro, para algunos, o sea, no, porque es así, es como actúa el fármaco, y bueno, y si vos lo das podés tener ese efecto adverso. Lo que sí, puede haber lo que se llama tolerancia a un efecto adverso, que eso está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la tolerancia, era aquella condición en donde vos tenías que aumentar más la dosis para obtener un efecto. Entonces, por ejemplo, si se obtiene tolerancia a un efecto adverso que, yo qué sé, vómitos, está bueno que vos tengas tolerancia a ese efecto adverso, porque vas a tener que dar más dosis para tener ese efecto adverso, que en realidad eso no es terapéutico, o sea, no tiene sentido que vos aumentes más la dosis para
ver un efecto adverso. ¿Tá? O sea, eso sería como lo ideal. ¿Sí? Hay algunos efectos adversos que se generan tolerancia. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Con algunos antibióticos, como es la nitrofurantoína, que puede dar mucha irritación gastrointestinal, puede dar muchos vómitos, muchas náuseas, diarreas, son efectos adversos que se adquieren tolerancia. En realidad vos la nitrofurantoína no la vas a dar por un tiempo determinado, o sea, vos la vas a dar dependiendo del tipo de infección, por 7, 10 días, ¿tá? Pero son efectos adversos que se obtiene tolerancia. ¿Tá? Eso pasa con algunos fármacos, ¿sí? Bien, esos son los de tipo A, ¿tá? Después están los de tipo B, que acá vieron que hay ejemplos. Por ejemplo, acá hay uno que es el que dice hiperpotasemia por IECA. Los IECA son los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿tá? Que actúan en otro punto de este sistema del que estamos hablando, ¿tá? Del sistema renina-angiotensina. Pero son como primos hermanos, porque actúan en el mismo sistema, entonces muchos de los efectos farmacológicos y de los efectos adversos son los mismos. ¿Tá? Acá vieron que está hemorragia por anticoagulantes o antiadherentes plaquetarios. ¿Tá? Vómitos por opioides. Esto me preguntaba una compañera del turno anterior, me preguntaba, ¿por qué siempre? Porque vieron que, como dijo Agustina, cuando uno dice, bueno, efecto adverso de un medicamento, siempre, bueno, el lorito, ¿no? O sea, porque ahora van a aprender a estudiar bien los efectos adversos y saber cuáles son. Pero vieron que muchas veces, ¿no? Entras a internet o, bueno, yo qué sé, mirás en cualquier lado de cefalea, mareos, náuseas, vómitos. Entonces, una compañera me preguntaba, o sea, ¿por qué casi todos los fármacos, o sea, dan vómitos, ¿no? Y no, en realidad depende. Algunos pueden dar vómitos, ¿sí? Porque vieron que nosotros tenemos un centro del vómito, ¿tá? Que no me acuerdo si lo vieron, lo damos en algún momento de la carrera, pero hay un centro del vómito, ¿tá? Que está a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Que allí hay receptores, ¿tá? Un montón de receptores. Receptores de opioides, receptores de dopamina, ¿tá? Los opioides, por ejemplo, ¿tá? La morfina, pongámosle el tramadol, fentanil, ¿tá? Agonizan estos receptores que están en este centro del vómito e inducen el vómito, ¿tá? Pero entonces esos vómitos son justamente por el mecanismo de acción del fármaco, ¿tá? O sea, porque es así como actúa, ¿tá? Entonces un efecto adverso de los vómitos. Ahora, la nitrofurantoína, la nitrofurantoína en realidad genera vómitos, náuseas, en realidad lo genera como por irritación gastrointestinal, genera como mucha intolerancia digestiva alta, ¿tá? Pero no porque actúe a nivel de este centro del vómito, ¿tá? Entonces, dependiendo del fármaco, ¿tá? Es el por qué puede generar vómitos y náuseas, ¿tá? Bien, entonces esto es lo que les ayuda a ustedes como a saber interpretar las cosas y razonarlas. Después están los efectos adversos de tipo B, ¿tá? Que son los bizarros, que son idiosincráticos, que se dicen, ¿tá? Que en realidad no se relacionan con el mecanismo de acción del fármaco, ¿tá? O sea, yo no los puedo predecir, no tengo ni idea si van a suceder o no, porque no tienen nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco, ¿tá? Son, por ejemplo, todas las reacciones de hipersensibilidad, ¿tá? Que pueden conllevar a tener una alta mortalidad, ¿sí? Y hospitalización, por ejemplo, lo que son los síndromes de Stevens-Johnson, que capaz que lo vieron en pediatría, por algunos antiepilépticos, ¿tá? Algunas reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, a los beta-lactámicos, ¿tá? Acá, por ejemplo, les dice la agranulocitosis por metamizolo o dipirona, es lo mismo, ¿tá? Bueno, el shock por la penicilina, ¿sí? O sea, son totalmente impredecibles, ¿tá? Que eso en realidad depende de la predisposición genética de la persona y son reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo.
Bueno. Después están las de Profe. tipo C. Perdón, no te quería Sí. cortar, pero me va con No, delay. dale, Ani. No, quería saber si nosotros tenemos que saber clasificarlos o tenemos que saber definir qué es un efecto adverso de tipo A, de tipo B, de tipo C. Claro, en realidad vos tenés que conocerlos porque ahora vamos a empezar a estudiar los fármacos y vamos a decir, bueno, ¿qué efecto adverso tiene este fármaco? Puede tener de tipo A, yo qué sé, esto, de tipo B otro. Sí, vos tenés que conocerlos, sí, y saber cómo se clasifican. Sí. Gracias. Sí. Ahora a medida que vayamos estudiando, estábamos hablando ahora, por ejemplo, del valsartán. Un efecto adverso de tipo A es la hipotensión, dijimos, o la hiperpotasemia. Pues, justo con los arados no, pero los IECA pueden dar edema de glotis, y en realidad es un efecto adverso de tipo B. O sea, no todos te meten un edema de glotis. Justamente es re infrecuente y tiene que ver más que nada con, ¿cómo es esto? Es un efecto de tipo B, es bizarro, o sea, no es tan frecuente, ¿entendés? O sea, vos tenés que saber clasificarlos por eso, porque los de tipo A vos los vas a predecir y sabés que son frecuentes y no son tan graves. Ahora, los de tipo B sí, son más graves y capaz que no tenés idea cómo va a comportarse el paciente cuando vos le des ese fármaco. Una consulta. Un efecto de tipo B puede ser, por ejemplo, a mí me pasó, cuando tenía como 15 por ahí, tomé una dipirona que era pediátrica y me empecé a hinchar todo, o sea, hasta me costaba respirar, o sea, ¿qué pudo haber sido? A mí me dijeron que reaccioné al principio activo en ese momento, pero ni los médicos sabían qué pudo haber sido, porque yo no soy alérgico a nada. Y onda, Bueno, de la nada me hinché de los labios, ojos, no podía abrir los ojos, nada, y nunca en la vida me había pasado. Ahí va, ¿y vos después seguiste tomando dipirona? No, evidentemente no, me pasó eso y me dieron corticoides, creo, algo y bueno, de eso. eso puede haber sido, una reacción alérgica a la Me acuerdo que me dipirona. pasaron intravenosa y estaba re mareado, nunca me había pasado, quedamos todos de cara. Claro. Bueno, eso puede ser que una reacción de tipo B a la dipirona. Que en realidad hay muchos pacientes que quedan como clasificados, yo que sé, alérgico a tal fármaco y capaz que no son alérgicos. Pero en ese caso, que fue bien, como vos tenés una causalidad, o sea, vos administraste el fármaco y no estabas con otro fármaco. Claro, no, yo no tengo descartando, nada. ahí va, otras situaciones que te podrían haber provocado eso. Lo que llegaron causal. Lo que llegaron a pensar fue que me dijeron eso, onda. Yo enseguida saqué fotos y eso de cómo fue evolucionando, porque me llamó la atención, empecé a hinchar de a poquito, como un globo, y me dijeron que puede haber sido que como yo ya tenía como 15 años y no había otra cosa y a mí me dolía la cabeza y tomé eso, pude haber reaccionado al principio activo o no sé, a algo del... Ahí no va, sé, fue... Claro, o sea, sí, es eso, es una reacción adversa de tipo B, de hipersensibilidad, o sea, como una alergia a la dipirona, que no tiene nada que ver que sea pediátrica o sea, es el mismo fármaco. Lo único que, bueno, que justamente lo más que sea pediátrico eran menores dosis. Claro. Pero esto no tiene nada que ver con la dosis, o sea, vos hiciste una reacción alérgica al principio activo, a la dipirona. Claro. Entonces, bueno, eso también va, que eso es otro capítulo, en lo que son las alergias a los medicamentos. O sea, hay que ver si realmente, o sea, sos alérgico a la dipirona. Claro, pero yo puedo tomar sin problema dipirona. En comprimido nunca me pasó nada. Fue solo esa vez que fue con jarabe, después nunca más en la vida volví a tomar un jarabe de dipirona. Puede ser que sea alérgico Es otra cosa. A mí me da a veces alergia y tipo nunca supe qué fue y tipo la asociaron a la frutilla a poner y he comido y después no me dio alergia. O sea, depende. Capaz que fue una interacción con otra cosa. Sí, puede ser. Puede ser que el jarabe tenía algún otro principio activo o algún excipiente, claro, hay que ver, después hay que ver cómo se cataloga si realmente es una alergia medicamentosa o no. Claro. Sí, pero en el caso que lo sea, claro, corresponde a esta de tipo B. Impecable. Bien. Y después tenemos, o sea que acá les dije ejemplos porque los van a ver, los van a escuchar, los van a nombrar, el síndrome de Dres, de Steven Johnson,
la granulocitosis por dipirona, bueno, a los beta-lactámicos, o sea, es muy común alérgico a la penicilina, alérgico a los beta-lactámicos, o sea, eso lo van a ver, ¿tá? No son tan frecuentes, ¿tá? Pero hay algunos grupos farmacológicos que por su estructura química, ¿tá? Porque bueno, eso ya no me acuerdo de nada yo, pero por la estructura química, o sea, estimulan todo lo que es el sistema inmune y pueden generar reacciones de hipersensibilidad, ¿tá? Bueno, después, las de tipo C, ¿tá? Que son, estas reacciones adversas aparecen con el uso crónico de los medicamentos, ¿tá? Pueden aparecer con el uso prolongado en el tiempo de un fármaco, ¿tá? Como es, por ejemplo, o sea, con las dosis acumuladas del fármaco, ¿no? Como es el tema de los corticoides, ¿tá? Y la osteoporosis, ¿tá? Como es la supresión del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal por los corticoides, ¿tá? Bueno, y hay otros ejemplos, ¿tá? Pero esto es con la dosis acumulada, es decir, cuando se utiliza un fármaco por un largo periodo de tiempo, o sea, de manera crónica, ¿sí? Después, los de tipo D, ¿sí? Que son los que son como retrasados en el tiempo, o sea, vos recibiste, ya sea una dosis, 2 dosis, 3 dosis de un fármaco, yo qué sé, cuando tenía 5 años, y después a los 50 ves un efecto adverso, ¿tá? Que puede ser, acá entra todo lo que, bueno, ese no fue como el mejor ejemplo, pero acá entra el tema de los efectos teratogénicos, o sea, durante el embarazo recibiste, por ejemplo, los ARA2 son teratogénicos. Entonces vos durante el embarazo recibiste, yo qué sé, 2 dosis de valsartán, ¿tá? Y podés tener un efecto teratogénico, ¿tá? O todo lo que tiene que ver con la carcinogénesis, ¿sí? Hay algunos fármacos que tienen efectos, o sea, cancerígenos, ¿tá? Recibiste una, o sea, lo que sea, una dosis, o sea, depende del fármaco, y recién capaz que a los 20 años ves la consecuencia, ¿tá? Por ejemplo, melanoma por fingolimod, la talidomida, si se acuerdan que era un fármaco que se utilizaba, siempre lo ponen de ejemplo, en gine y no me acuerdo dónde más. La talidomida era un fármaco que se utilizaba para los vómitos durante el primer trimestre del embarazo, y después empezaron a ver que, o sea, los niños tenían malformaciones, les faltaban extremidades, o sea, tenían malformaciones. Y bueno, después los efectos de tubo neural por algunos antiepilépticos, todo lo que son, como ocurren o se usaban al tiempo después de recibir el tratamiento. Y después están los de tipo E, que estos también los van a ver, que ocurren cuando se interrumpe un tratamiento de manera brusca, como es con las benzodiazepinas, que se puede generar un síndrome de abstinencia, o con los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es la sertralina, o sea, algunos antidepresivos. Bien, o sea, son tipos de efectos adversos que se pueden ver con el uso de medicamentos y que los tienen que conocer, y a medida que vayamos viendo fármacos, los vamos a ir catalogando. Bueno, de este caso clínico es eso. Lo otro importante que yo les quiero decir es que, ¿qué pasa? Ustedes, como futuros médicos, prescriptores, van a prescribir un fármaco, ¿sí? Con un objetivo terapéutico, en este caso, ¿no? Supónganle que tienen a esta paciente de 50 años, que ustedes diagnosticaron una hipertensión arterial, y lo que van a hacer es tratarla farmacológicamente, porque después vieron que un pilar muy importante es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Bien. ¿Y qué van a hacer? O sea, le dan el valsartán y esta mañana no la ven más, o sea, ¿qué hacen con esta paciente después? Controlarla. Controlar. ¿Y qué van a controlar?
la presión arterial. ¿Qué más? ¿Qué más Iones, pueden controlar? ionograma, para ver el potasio y sodio. Ahí va. ¿Y eso qué sería entonces? Efecto adverso. Ahí va. O sea, perfecto. O sea, vas a controlar o monitorizar, ¿sí? Para ir como adquiriendo ese lenguaje más farmacológico, vas a monitorizar la respuesta terapéutica buscada, ¿tá? En un principio, que es obviamente el descenso de la presión arterial, y vas a buscar los efectos adversos también, ¿tá? O sea, ver cómo está tolerando la medicación, ¿no? Que está muy bien. Camila dijo, un ionograma. O sea, ahí va. Camila ya dijo, o sea, la paraclínica que le pediría, ¿no? Pero ustedes siempre estas cosas tienen una pata que es clínica, ¿tá? O sea, todo lo que yo veo, yo toco, o sea, del paciente, ¿tá? Y la pata que es paraclínica, ¿tá? Entonces está bien, bueno, lo puedo controlar, sí, una función renal, ionograma, está bien. ¿Y qué otra cosa van a monitorizar de esta medicación? Ustedes le dicen, bueno, doña, le voy a dar este fármaco que es un antihipertensivo, ¿y qué más le dicen? ¿Cómo tomarlo? No sé, no entiendo dónde. Ahí está, o Una sea, ¿cómo dieta. lo tiene que tomar? ¿Cómo? Ah, perdón. No sé, dije cualquier bolazo. Una dieta, capaz. Bueno, eso está bien, o sea, está perfecto. Lo que es lo no farmacológico, ahí va. O sea, le vas a decir, a indicar un tratamiento farmacológico, y le vas a decir cómo lo tiene que tomar la medicación, y le vas a decir el tratamiento no farmacológico. Ahí va, todo el resto de las acciones que tendría que hacer, ¿no? Y vos después eso lo vas a monitorizar, es decir, si tomó bien la medicación, cómo la está tomando, bueno, o sea, si está cumpliendo con el intervalo interdosis, todo eso, y cómo se llama. ¿Indicaciones? Sí, son indicaciones, está bien. Pero ¿Tiene un nombre específico? ¿Cómo? ¿Tiene un nombre específico? Claro, sí, o sea, lo que van a monitorizar es cómo se adhiere al tratamiento, o sea, si tiene una adherencia al tratamiento. O sea, que eso es fundamental en este tipo de enfermedades, ¿no? Que son crónicas, no transmisibles, que bueno, que muchas veces cursan asintomáticas, ¿tá? Que bueno, hay que ver si se adhiere o no al tratamiento. ¿tá? Entonces, esos son los, o sea, cuando ustedes prescriben, ¿no? Un medicamento, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Pero en este caso, que es una patología que es crónica, ¿tá? Tienen que monitorizar la respuesta. ¿tá? ¿Y cómo monitorizan la respuesta? Con esas tres acciones. ¿tá? Son lo que se dice, tienen tres pilares. Monitorizando el efecto farmacológico, o sea, buscado, ¿tá? Los efectos adversos y si se adhiere o no al tratamiento. ¿tá? Esto es como en su futura práctica clínica, o sea, ya de internos, ¿tá? Ya como médicos generales que van a tener que hacer como médicos prescriptores que son. Muy bien. ¿Y qué les parece en esta señora? En realidad, yo estaba viendo, para ser hipertensa, ¿está mal 160-90 o está bien? O sea, creo que está bien, yo no sé, pero no estoy segura. Está mal. ¿Está mal? Yo Si pensé está que la gente... No, si está tratada, está mal. La otra vez lo hablamos en una clase de medicina familiar y nos decía que si vos le estás dando un antihipertensivo, y yo le preguntaba eso, si era muy ambicioso esperar que esa paciente lograra una presión de 12, su máxima, o bueno, como
como era hipertensa, ella igual podía tener 14, 15, y ella me explicaba que no, que si vos la estás tratando y ella adhiere al tratamiento, tiene que lograr tener una presión, o sea, estar normotensa con el tratamiento. No sé si esa era tu pregunta, Agustina, pero está. Sí, Esa es mi opinión, no sé si está bien, pero es lo que... Ahí está. O sea, en realidad, vieron que por definición la hipertensión arterial son cifras mayores a 140-90, ¿no? Y bueno, y en realidad, es como decía Ani, sí, o sea, ya sea que esté recibiendo o no esté recibiendo fármaco, es una presión que es alta, ¿tá? Entonces, o sea, ya es mayor al 140-90, que es la definición, ¿no?, de hipertensión arterial, que en realidad vos para diagnosticar hipertensión arterial tenés que tener, bueno, 3 registros, como capaz que ustedes no han visto nada de eso, pero para diagnosticar tienen que ser 3 registros tomados, o sea, en diferentes momentos, ¿tá? Bueno, pero si cumple con todos esos criterios diagnósticos, estamos frente a una paciente hipertensa, ¿tá? Son cifras que son altas y encima esta paciente está tratada, ¿tá? O sea que no estaría como cumpliendo con los objetivos terapéuticos, ¿tá? Con tus objetivos de presión arterial. Entonces ahí hay que ver, ¿tá?, qué pasó, ¿sí? O sea, si capaz que la paciente no se está adhiriendo al tratamiento, o necesita otro fármaco antihipertensivo. Después el año que viene vamos a ver el tratamiento de la hipertensión arterial y vamos a ver que muchas veces se recomienda la asociación de 2 fármacos antihipertensivos, ¿tá? Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Si esto se tratara de un paciente de 85 años, ¿podríamos decir lo mismo? ¿O cambia las circunstancias porque a medida que envejecemos se nos ponen más rígidas las paredes de las arterias? O sea, cambia el panorama, ¿no? Claro, en realidad ahí vos tenés que hacer diagnóstico con los criterios diagnósticos, ¿no? O sea, tener 3 mediciones de presión arterial, ¿tá? Y si cumple, o sea, en cada uno de ellos vos haces un promedio y es mayor a 140-90, vos tenés diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora, lo que tú decís está muy bien porque existe una, ¿cómo es esto? Un tipo, ¿no?, de hipertensión arterial, que es la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿tá? Como vos decís, que tenés calcificación de, digamos, de los principales vasos, entonces eso te genera un aumento de la presión arterial sistólica, ¿tá? Y no tanto de la diastólica. Entonces, ahí, en realidad, tenés que tratarlo, sí, no tenés que ser como tan, ¿cómo es esto?, tan exigente con los niveles óptimos de presión arterial, y lo vas a tratar a ese paciente con un tipo de fármaco antihipertensivo, ¿tá?, que tiene un mecanismo de acción que es justamente para ese tipo de hipertensión arterial, que es principalmente de la sistólica, más que nada, por aumento de lo que es la resistencia vascular sistémica. ¿Tá? Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y después también suman otras cosas del paciente. ¿Tá? Si el paciente tiene más factores de riesgo cardiovasculares, ¿tá?, ahí lo tenés que tratar. ¿Tá? Entonces ahí es cuando, bueno, empiezan a sumarse otras cosas y vos empezás como a ver un poco el paraguas, ¿no? Eso depende del paciente. Obvio, si es una viejita de 90 años que está regia, que no tiene, o sea, ningún otro factor de riesgo cardiovascular, y tiene esta cifra de presión arterial, y bueno, vos ves, podés empezar con dosis bajitas de un fármaco antihipertensivo, y ves cómo lo tolera, porque lo otro que tienen los ancianos es que todos sus sistemas, o sea, están como en retroceso, entonces muchas veces le puede descender mucho la presión arterial, y puede ser peor, o sea, peor el remedio que la enfermedad. O sea, entonces ahí es donde entra todo esto de la monitorización, ¿tá? Y lo que se llama la individualización del tratamiento, ¿tá? O sea, vos vas a prescribir un fármaco a un paciente, ¿tá? Y vos tenés que, somos todos diferentes,
Entonces vos tenés que, ahí es donde entra el pienso y la capacidad de razonar del médico, ¿no? No es una receta de cocina, no es tipo, vos tenés que aplicarlo a tu paciente, que capaz que no es el mismo tratamiento para todos. Entonces ahí es como empieza a sumarse otras cosas, que es lo que se llama la prescripción racional de los medicamentos, que eso lo vamos a ver el año que viene. ¡Buah! Está. Suficiente por hoy con este caso clínico. En realidad hay que ver si el tema de que está un poquito aumentada la presión. Entonces hay que ver si se está adhiriendo, si le hace falta otro fármaco antihipertensivo, algo de eso. ¿No se Bueno, puede aumentar la dosis también, profe, de este? bueno, Porque eso también algunos se puede hacer. hipertensivos como que se regula la dosis por la persona, ¿no? Por el paciente, digo. No hay como una Claro, dosis el tema es que con estipulada. este ya está a dosis plena, o sea, es como el max. Pero eso está bien, o sea, si fuese, yo qué sé, en Alapril 10 miligramos, vos podés aumentarle a 20. Pero ahí es donde entra, que por eso no quiero meterme mucho en este tema, porque todavía no es para discutirlo ahora. Pero ahí es donde entran otras cosas. Existe evidencia de que es mejor, en vez de aumentar la dosis de un fármaco antihipertensivo, es mejor que vos asocies otro fármaco antihipertensivo con otro mecanismo de acción. Por ejemplo, este es un antagonista de los receptores angiotensivos. Entonces, es mejor que, pongámosle que se pudiera aumentar la dosis, es mejor, en vez de aumentar la dosis, es mejor que vos le des otro fármaco antihipertensivo que tenga otro mecanismo de acción. Por ejemplo, un antagonista de los canales de calcio, como es la amlodipina. No importa, no la conocen, la van a ver después. Pero es para que ustedes vean que existe evidencia de que en vez de estar con un antihipertensivo a dosis plena, o sea, a dosis máxima, capaz que es mejor, hay evidencia de que le podés asociar otro con otro mecanismo de acción y ahí el efecto es mayor. O sea, es como una sinergia. Pero está bien, sí, es una posibilidad. No en este caso porque es la dosis máxima del valsartán, pero ponele que fuese en Alapril 10, le podés aumentar a 20. ¿Está bien? Claro. Bueno, seguimos con el otro. Ya son 6 menos 10. Bueno, 6 y media yo me tengo que ir, gurice. Así que vamos a meterle a alguien que lo lea. Yo leo si querés, profe. Dale. Hombre de 54 años que recibe carvedilol 6,25 miligramos cada 12 horas vía oral. Luego de IAM, ¿qué es? Es infarto agudo de miocardio. Luego de infarto agudo de miocardio hace un año, estando actualmente asintomático. Al examen presenta presión arterial 130-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 70 ciclos por minuto. El médico decide aumentar las dosis a 12,5 miligramos cada 12 horas vía oral. A los 15 días concurre a control presentando una presión arterial de 12,7 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca de 50 ciclos por minuto. Bien. Bueno, IAM es infarto agudo de miocardio, el carvedilol es el fármaco, no sé qué otra cosa no puedan llegar a entender de la historia, algo que les haya quedado duda. Ciclos por minuto, la frecuencia cardíaca, PA de presión arterial. Yo te quería preguntar, porque no lo tengo a mano, Sí. ¿cuánto es el normal de ciclos por minuto de frecuencia cardíaca? De 60 a 100. La dosis de carvedilol generalmente se inicia
todos estos fármacos, chiquilines, que son antihipertensivos, o sea, el ARA2, que es el valsartán, el carvedilol, que ahora vamos a ver qué es, generalmente se va aumentando de a poquito la dosis para ir viendo tolerancia y ir viendo si obtengo el efecto buscado. Bien. ¿Alguien pudo pensar este ejercicio? ¿Sabe qué es el carvedilol? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Pudo razonar un poquito este ejercicio? Algo busqué, pero no mucho. Es un antagonista competitivo de la adrenalina, catecolaminas, noradrenalina, ¿no? Porque actúa en el receptor beta-adrenérgico. Lo que hace es evitar la contracción del músculo liso del corazón. Viste que el corazón no tiene músculo liso. Ay, sí, qué horrible. Resfriado cardíaco, ¿no? ¿Está bien? No, y relajación del músculo liso, al revés. Contrae el corazón y relajación del músculo liso, estaba leyendo mal. Perfecto, sí, está bien. Y no sé qué más. Es para tratar la hipertensión también y la insuficiencia cardíaca. O sea, hace que el corazón bombee más y a su vez vasodilata. Ay, bien. ¿Alguien que tenga alguna otra cosa más? ¿Que haya encontrado algo más de este fármaco? Que es un beta bloqueante no selectivo. Entonces, cuando él aumenta la dosis, hace que disminuya mucho la frecuencia cardíaca y produce bradicardia, esa bradicardia de 50, y controla la presión arterial, ¿no? Que en definitiva es lo que está buscando. Como es no selectivo, disminuye el efecto simpático del corazón. Muy bien, ahí está. Es el mecanismo de acción, está perfecto, lo que dijeron. Ahora vamos a razonar un poquito más. No nos vamos a meter mucho porque vamos a tener dos clases de lo que es adrenérgico, y vamos a tener dos clases de colinérgico. Entonces, vamos a ir como pegar un pantallazo para que ustedes ya en las clases que vienen puedan estudiarlo, ¿sí? Pero no nos vamos a adentrar mucho. Pero está bien lo que dijeron los compañeros. El carvedilol es lo que se dice o beta bloqueante, justamente porque bloquea los receptores beta, y como es coutina, o sea, es lo mismo decir que es un antagonista competitivo de los receptores beta. Entonces acá estamos modulando lo que es el sistema nervioso adrenérgico, simpático. El sistema nervioso es el que me está corriendo un león, ¿sí? El que se pone en marcha en esas situaciones de estrés, y es un sistema que por definición consume energía, o sea, que se pone en marcha en situaciones puntuales, particulares, que no está constantemente actuando, ¿sí? Porque si no, nos morimos, porque, o sea, imagínense estar siempre con la frecuencia cardíaca elevada, consumiendo todas las proteínas, todos los glúcidos, o sea, es insostenible, entonces se dice que el sistema nervioso simpático tiene implantada como la semilla de la autodestrucción, es decir, yo activo el simpático, pero lo tengo que inactivar en un momento. Bien. Entonces, una pregunta. Sí, María Paz. Lo de que regula el sistema simpático, ¿está relacionado con que sea no selectivo? ¿O no entendí eso, Fran? No sé si sí, sabe. claro. Sí, porque ¿qué pasa? Del simpático, vieron que nosotros tenemos varios tipos de receptores. Tenemos los beta y los alfa. Dentro de los beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, que están desparramados por todo el organismo, ¿sí? De ahí es que nosotros tenemos que empezar como a recordar fisiología, o sea, qué hacían esos receptores habitualmente. Entonces tenemos beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Alfa, tenemos alfa 1 y alfa 2.
este fármaco que es el carvedilol, si es beta bloqueante, ¿tá? O sea, bloquea los receptores beta, ¿tá? Es específico por los beta, ¿sí? Y dentro de los beta es no selectivo, es decir, va a ir tanto para los beta 1 como para los beta 2, ¿tá? Pero a su vez, el carvedilol tiene una acción adicional, ¿tá? Puede ser que a nivel periférico bloquee los canales de alfa 1, haciendo que se vasodilate. Exactamente. Además de bloquear los beta, ¿sí? Creo que dije mal, dije que era específico, pero, o sea, además de bloquear los beta, también bloquea los alfa 1, ¿tá? O sea, tiene como esa acción adicional. No importa, eso lo vamos a ver en la clase de adrenérgico, pero como para que vayan viendo en todos los sitios donde actúa, ¿tá? Y todos los efectos farmacológicos que voy a tener a consecuencia de eso, ¿tá? Entonces, a nivel del corazón, donde predominan los beta 1, ¿sí? Yo tengo que pensar, bueno, ¿qué hace el simpático habitualmente a nivel de esos receptores? ¿Tá? Porque yo ahora voy a estar dando un fármaco que va a antagonizar esas acciones, ¿tá? Que es este beta bloqueante, ¿tá? O sea, va a hacer lo contrario. Entonces, normalmente lo que sucede cuando se activa el simpático por estimulación de los receptores beta 1 del miocardio, yo tengo, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿tá? Aumenta lo que es la contractilidad cardíaca, ¿tá? Me aumenta lo que es la velocidad de conducción cardíaca, ¿sí? Todo eso es lo habitual, lo fisiológico. Ahora, si yo doy un fármaco que es antagonista, como el carvedilol, voy a obtener lo contrario, ¿tá? Me va a disminuir la frecuencia cardíaca, me va a disminuir la contractilidad cardíaca, ¿tá? Y me va a disminuir la presión arterial, etc. ¿tá? Entonces... Dije al revés hoy. No, pero vos dijiste bien. Creo que lo dije mal cuando hablé. Dije que aumentaba la frecuencia cardíaca, todo lo contrario. Pero no dijiste que era como lo normal eso, yo te entendí que habías dicho lo fisiológico. No me acuerdo. Sí, creo que lo habías dicho así. ¿Qué pasa? ¿Por qué doy este fármaco luego de un infarto agudo de miocardio? Porque, ¿qué pasa? Los beta bloqueantes, ¿tá? Lo que hacen es mejorar, ¿cómo es esto? La oferta y la demanda, ¿tá? De oxígeno, ¿sí? Al miocardio. Es decir, lo que hace es, en situaciones de ejercicio, de estrés, ¿tá? Donde se activa el simpático, ¿sí? Y que estos pacientes que tienen lesiones ateroscleróticas en las coronarias, ¿tá? Se genera un desbalance, ¿tá? Y el miocardio no tiene una adecuada irrigación sanguínea, y ahí es donde viene la crisis anginosa, y bueno, que puede, si es una obstrucción fija, puede generar un infarto, ¿tá? Entonces estos fármacos lo que hacen es mejorar lo que es la demanda, la oferta y la demanda, ¿sí? Mejoran lo que es el consumo miocárdico de oxígeno, ¿tá? Porque, o sea, no dejan que se active el simpático, ¿tá? A nivel cardíaco, y se genere ese desbalance que puede llegar a existir y que puede comprometer la irrigación sanguínea, ¿tá? Del corazón. Después también disminuyen, obviamente, la frecuencia cardíaca, ¿tá? Porque no van a dejar que actúe el simpático cuando se active, ¿tá? Me van a disminuir la presión arterial, ¿tá? Y por eso es que si yo doy muchas dosis, ¿tá? Puedo llegar a tener como efecto adverso la bradicardia, ¿tá? Que es lo que pasó acá. O sea, yo tengo una pregunta. Sí, espérate que termino la oración. O sea, bradicardia, ¿tá? Por definición, es una frecuencia cardíaca menor a 60 ciclos por minuto, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Acá se aumentó la dosis, ¿tá? O sea, el doble de dosis, ¿tá?
y la toleró mal el paciente, es decir, ya, bueno, no sabemos cómo la toleró porque no dice cómo se siente, dice simplemente tenemos una cifra de frecuencia cardíaca, pero le bajó mucho la frecuencia cardíaca. Entonces hay que ver cómo la toleró, porque lo fundamental es cómo tolera el paciente la medicación frente a situaciones donde se activa el simpático, ¿tá? Frente a situaciones de ejercicio, frente a situaciones de estrés, ¿tá? ¿Sí? Cómo se comporta, o sea, cómo tolera la medicación. ¿Tá? Entonces acá se aumentó la dosis, disminuyó la presión arterial y disminuyó la frecuencia cardíaca. O sea, todas son efectos esperables, ¿tá? Que hay que ver cómo toleró esto el paciente. Si lo toleró mal, hay que volver a la dosis con la que estaba, que bueno, que seguía teniendo un poquito aumentada la frecuencia cardíaca, pero en realidad lo importante es ver cómo tolera el paciente frente a una situación de ejercicio, de estrés, cuando hablamos de que tuvo un infarto del miocardio, o sea, porque los betabloqueantes lo puede utilizar para otra cosa, o sea, ustedes piensen que para un fármaco pueden haber más indicaciones, o para la hipertensión arterial, o para la cardiopatía isquémica, o para, yo qué sé, otra cosa. Entonces hay que ver cómo lo toleró. Sí, Agustina, ¿qué ibas a decir? No, en realidad, o sea, capaz no tiene mucho que ver, pero si el tema de que dijimos que del sistema nervioso simpático se activaba como en momentos puntuales, ¿por qué se elige tipo como controlar la presión del paciente ahí en algo de un mecanismo que se activa a veces nomás? O sea, no sé si me expliqué. Sí, claro. O sea, en realidad no es que a veces sea tipo 2 veces en el día, o sea, estos son sistemas que tienen, que están autorregulados, o sea, cuando se activa uno, se activa el otro. Pero ¿qué pasa? Justamente, bueno, justo la presión arterial es algo que no solamente lo controla el simpático, viste que hablamos del sistema renina-angiotensina, o sea, justo la presión arterial es algo que es sumamente dinámico a lo largo del día, en la persona. Pero, ¿cómo es esto? Pero sí, lo importante es eso, que en los momentos, yo qué sé, en un estrés físico, un estrés emocional, frente al ejercicio, ahí es cuando se activa, y ahí es cuando se puede generar, en este caso, ¿no? Para esta indicación, se podría generar una crisis anginosa, entonces con este fármaco vos tenés bloqueada esa acción. Entonces ahí te mejora la oferta y la demanda y el consumo de oxígeno por parte de la musculatura cardíaca. No sé si respondí. Es por eso que se pueden mezclar varios fármacos, porque como que todos van actuando en distintos momentos, o sea, o en distintas formas de regular la presión arterial, por eso es que se pueden como combinar también los usos. Claro. En este caso, la indicación que tiene este hombre es por su cardiopatía isquémica, pero los beta bloqueantes también se pueden utilizar para la presión arterial, está bien, ¿sí? Pero en este caso, el hombre lo tiene indicado por su cardiopatía isquémica, probablemente sea un hipertenso también, pero eso no te lo tira la historia. Claro, la presión arterial tiene muchos sistemas, o sea, tiene el sistema renina-angiotensina, el simpático, bueno, todo lo que tiene que ver, hay fármacos que regulan la entrada de calcio a lo que es las arterias, obvio, tenés distintos mecanismos de acción para regular la presión arterial, está bien. Bueno, seguimos con el otro, si no les molesta porque no nos da el tiempo. ¿Alguien que lea el 3? Ahí, Matías, vos que estás ahí, Matías o Model, léete el 3. Voy, ahora no tengo abierto el ejercicio. Que es más o menos parecido, pero lo único que es otro. Era algo del salbutamol, ¿no? Alguien Sí, que tiene que el salbutamol. Eso.
o sea, estamos hablando del mismo sistema receptorial, pero de otro mecanismo. Bueno, yo lo leo, ahí lo abro. Dale. Dice, paciente de 10 años cursando crisis broncoobstructiva leve, por lo que se le realiza una serie de salbutamol. Perdón. Bien. Bueno, el salbutamol entonces. ¿Está? Esto, a ver, ¿quiénes estaban en pediatría o lo ya vieron? Esto lo saben. Vamos arriba. Alguien que conteste el mecanismo de acción, qué efectos adversos puedo tener. Esta es fácil. Es un agonista. Dale, María Paz. Bien. ¿Se me escucha bien o se escucha todo cortado? Bien. No, sí, yo te escucho bien. Para que es un agonista adrenérgico beta 2 también. Del músculo liso bronquial. Por eso es como broncodilatador. Muy bien. ¿Y de los efectos adversos? Taquicardia. Sí, taquicardia, palpitaciones, pero no sé si. Sí, mareos, náuseas, no sé. Ahí va. Puede ser. Mareo, náusea. Agitación. Aprendí, o sea, lo que quiero que se lleven de esta clase es que ustedes tienen que razonar los efectos adversos pensando en el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Del salbutamol estaban hablando? Sí, salbutamol. ¿No es hiperactividad? Bueno, puede haber una hiperactividad. ¿Y por qué te parece Por que los es beta 2. hiperactividad? ¿Los beta 2 de dónde? Adrenérgicos, los beta 2 adrenérgicos. No me acuerdo, lo diría ese banda eso. Justo enganché ahí, escuché y. De rebote. Sí, escuché tiene el bocado. Pero estoy seguro que era algo de eso, porque tipo, si vos como que a los niños le da hiperactividad el tema del salbutamol, o sea, si toman mucho, por eso es que se regula o algo así era. Ahí está. O sea, si ustedes piensan o sea, en qué sistema actúa, ¿tá? Que es el adrenérgico. Está bien. Hay muchos centros de lo que es la actividad y vigilia en donde están estos receptores, que son los beta 2. Pero recuerden que el salbutamol, ¿qué pasaba? Era selectivo por los beta 2. Pero si se aumentaban mucho las dosis, esa selectividad se podía perder. Entonces puede ir también a los beta 1, que están ubicados principalmente a nivel cardíaco, pero está bien, si ustedes piensen que es el simpático, y este es un fármaco que es agonista, es decir, que va a potenciar el simpático. Entonces, ahí a ustedes ya se les abre un montón de cosas que puede pasar por efectos adversos de esta medicación. Lo que es que genera eso como una hiperactividad, como un nerviosismo, y bueno, viene de la mano de eso, a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que este fármaco se da por vía inhalatoria, que la vía inhalatoria, que estuvimos hablando cuando vimos farmacocinética, y lo vamos a ver cuando vemos asma, es una vía que en realidad es como bastante específica, o sea, los efectos adversos sistémicos disminuyen, pero no quiere decir que no exista. Entonces está bien, puede generar como una hiperactividad, eso está bien. ¿Sí? ¿Qué más? La taquicardia, Lady por ahí dijo taquicardia. La taquicardia también, sí. Hipoglucemia puede ser. ¿Cómo? ¿Bradicardia? No. No. O sea, que aumente mucho la frecuencia porque puede respirar ahora y se le abren mucho las vías, no sé, pensando algo así. Claro, pero justo bradicardia no.
porque potencia el simpático. No, al revés, perdón, quise decir que aumentaba. No, pero la de, ¿cómo se llama? Que aumenta la frecuencia respiratoria, no me sale. Eso quise decir, pero no me salió el término. Taquipnea, sí, está bien. Eso, taquipnea. Pero no, taquipnea. eso no tanto. No, es más que nada taquicardia y hiperactividad, ¿no? Sino los dos. Sí, está bien. O sea, entonces, vamos a pensar. Receptores beta 2, ¿sí? O sea, selectivo por los beta 2. Los beta 2 están ubicados. Músculo liso, eso lo vamos a ver mejor en adrenérgico, pero ya para que vayan cachando. Músculo liso de bronquial, y de un montón, o sea, esto está desparramado por todos lados. Por eso es que ustedes tienen que saber, cuando dan este tipo de medicamentos, no es así, bueno, le doy un fármaco y chao, no, o sea, tienen que conocer el perfil de efectos adversos, tienen que conocer el perfil de efectos farmacológicos. Estos receptores beta 2 también están en el músculo liso uterino, por eso es que, yo qué sé, fenoterol, salbutamol, también se puede dar, por ejemplo, en la amenaza de parto materno. O sea, no es como la primera elección, pero para que sepan que también está a nivel de músculo lisoterino. ¿Cómo es esto? También están en los vasos sanguíneos, los beta 2 en menor cantidad, pero están, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Broncodilatación, y como efecto adverso, bueno, puedes tener taquicardia, porque si aumenta mucho la dosis, se puede ir a los beta 1 que están en el corazón y generar taquicardia. Eso está bien. Lo otro, en el músculo esquelético estriado. Ahora sí, el músculo esquelético estriado, ¿qué pasa? Hay receptores beta 2 que lo que hacen que entre el potasio a la fibra muscular esquelética. Entonces, eso puede generar, si se estimulan esos beta 2, a ese nivel puede llegar a generar hipopotasemia, que ese es otro efecto adverso de estos fármacos. Y que muchas veces, a partir de ese efecto adverso que tienen los beta 2, es que muchas veces en ciertas circunstancias donde hay una hiperpotasemia, en una circunstancia clínica donde hay hiperpotasemia, se usen los beta 2, porque a partir de ese efecto adverso, ¿sí? Yo lo que busco es reducir los niveles de potasio. Es decir, a partir de un efecto adverso, como es la hipopotasemia con estos fármacos, ¿sí? Lo puedo utilizar en una situación clínica donde haya hiperpotasemia, en la que quiero justamente que disminuyan los niveles de potasio en sangre. Eso les digo porque muchas veces lo van a eso. Una pregunta, ¿el salbutamol solamente existe como tratamiento, porque al actuar rápido, solamente en cosas como muy agudas, o puede ser de tratamiento crónico también? No, crónico no. Justamente sí, por su, o sea, ¿cómo es esto? Por su acción, tiene una acción corta también, es un broncodilatador de acción rápida, y la duración también es corta, no, como crónico no. Y además, pensando también un poco en todo el perfil de efectos adversos, tampoco está tan bueno que se utilice de hecho hay estudios en pacientes EPOC y en pacientes asmáticos que cuando se usaba solamente estos fármacos, bueno, se vieron como complicaciones más que nada cardíacas. Pero eso lo vamos a ver después. Están muy adelantados. Me gusta igual, pero está bien porque están razonando. Bueno. ¿Qué les iba a decir de esto? Bueno, y después sepan que el salbutamol, lo más habitual es por vía inhalatoria, pero también existen por vía intravenosa, que se reserva para ciertas situaciones particulares, ¿no? Bien.
Hacemos la última, repito que nos quedan 10 minutos. Dale, María Paz. Mujer de 70 años que llama a emergencia móvil por palpitaciones, sequedad de boca y visión borrosa. Del interrogatorio surge que hace 2 horas ingería 50 gotas de buscapina por vía oral. ¿Lo pudiste hacer a este? No terminé, puse solo que es antagonista dopaminérgico y me quedé ahí porque ya era la hora. Está bien. ¿Antagonista de qué dijiste? ¿Dopaminérgico? ¿Dopaminérgico? Está mal. Muscarínico, ¿no es? Dopaminérgico no. Dopaminérgico no. Pero está bien, pero justo en ese sistema no actúa. Antagonista dopaminérgico, por ejemplo, es la domperidona, ¿tá? Que es un fármaco antiemético, ¿tá? O sea, para los vómitos. La domperidona es un antagonista dopaminérgico, ¿tá? Pero no. Es la buscapina, en realidad es la marca comercial Buscapina. ¿Cómo es el nombre del fármaco, del principio activo? ¿Tienen idea? Metilbromuro, no sé qué. Escopolamina. ¿Cómo? Encontré 2 nombres, uno que dijo Mati y el otro que dijo Fran. Escopolamina encontré yo. Está bien. Butilbromuro. Ahí va, butilbromuro de iosina, ¿tá? O escopolamina, ¿tá? Son justamente, como dijo Francisco, son antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿tá? Entonces acá entramos en otro sistema que es el que van a tener que estudiar para la clase que viene, ¿tá? Que lo van a tener que estudiar porque si no, no van a entender nada, es el colinérgico, ¿tá? El sistema colinérgico. O sea, recién vimos 2 casos de adrenérgico, este es colinérgico. Lo mismo, ¿tá? Están los receptores muscarínicos, receptores nicotínicos, ¿tá? Dentro de los muscarínicos hay 5 subtipos receptoriales, ¿tá? Que son muy parecidos entre sí, ¿tá? O sea, por eso es que acá no es tan frecuente la selectividad por uno u otro de los fármacos. Pero van a ver que hay igual. Entonces, son 5 receptores muscarínicos, ¿tá? Y justamente este fármaco es un antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos, ¿tá? Pero es un antagonista, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ubicados estos receptores muscarínicos? Lo mismo, o sea, tienen como la misma distribución, ¿tá? En el corazón, a nivel del tubo digestivo, a nivel del tracto urinario, a nivel bronquial, ¿sí? Acá en realidad el parasimpático entra mucho en todo lo que es las glándulas, ¿sí? Tanto salivales, las digestivas, bronquiales, las glándulas sudoríparas, ¿tá? Y el parasimpático media todas las respuestas que son, ¿no? de rest, o sea, del descanso, ¿tá? Y todo lo que tiene que ver con la digestión, ¿tá? Entonces, es como, ¿no? Que estoy en una hamaca paraguaya, postprandial, o sea, después de comer, ¿sí? O sea, estoy tranquilazo. Entonces, es como que en vez de ser como el simpático que actúa, ¿no? Como fásico, ¿tá? Es decir, que se activa, se desactiva, en realidad el parasimpático es el que otorga el tono basal, ¿tá? A todas las acciones, digamos, del organismo, ¿tá? Entonces, a nivel cardiovascular, ¿tá? Me va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel del tubo digestivo, va a promover todo lo que son las acciones propulsoras, ¿no? La motilidad gastrointestinal, ¿tá? La digestión, ¿sí? A nivel va a estimular lo que es la secreción por las glándulas salivales, ¿tá? ¿Cómo es esto? Bueno, a nivel del ocular, ¿no? A nivel del ojo,
recuerden que el parasimpático es el que contrae lo que es el esfínter del iris, ¿tá? Y promueve lo que es la miosis. ¿Tá? El simpático hace lo contrario, ¿tá? Midriasis, ¿tá? O sea, como para que todo lo que tiene que ver con hacer reflejos y todo eso. Entonces, ¿qué pudo haber pasado acá? Que se intoxicó con esto. Disminuyó mucho, como que compite con el parasimpático. Tomó mucho. El simpático toma predominancia, como decir. No sé. ¿Por qué es que toma predominancia? O sea, por ¿cómo las actúa palpitaciones, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de la buscapina, de dotinuromuro de diosina? En realidad, es un antiespasmódico, o sea, no sé, supongo que disminuirá un poco la actividad del músculo liso del sistema digestivo, no sé. Perfecto, y hablando farmacodinámicamente, ¿cómo es el mecanismo de acción entonces? Es un antagonista. Es un antagonista. ¿De qué? ¿Antagonista de qué? De los receptores muscarínicos. De los muscarínicos. Ahí va, bien. Entonces, o sea, toda la sintomatología, ¿qué? Que no permite actuar al parasimpático, supongo, en el corazón, y entonces le genera como un ataque, no sé. Ahí está, o sea, todas las acciones, todos los síntomas que tiene la doña, ¿tá? Que tiene palpitaciones, sequedad de boca, visión borrosa, es todo, o sea, es característico, ¿tá? Del antagonismo del parasimpático, o sea, es todo lo contrario. ¿Tá? Y te tira el dato clínico, ¿sí? De que en realidad la dosis de buscapina para la señora adulta es entre 20, o sea, entre 15, 20 gotas, ¿tá? Pero ojo, no es que se haya intoxicado, ¿tá? O sea, tomó una dosis mayor que la habitual, no son dosis tóxicas, ¿tá? O sea, es mayor, la posología es mayor, ¿tá? Pero no son dosis tóxicas. Recuerden que en realidad estos fármacos son de amplio rango terapéutico. Entonces es muy raro que vos superes la concentración mínima tóxica. ¿Tá? O sea, son efectos adversos ¿de qué tipo? Son los esperables, supongo que son del propio del mecanismo de acción del fármaco, los tipo A. Ahí va. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Qué opina el resto? Pero acá andamos callados. Yo iba a decir lo mismo que dijo Agustina. Si son de los esperados, son de tipo A. Ahí está, o sea, es todo lo de, ¿cómo es esto? De antagonismo muscarínico, ¿tá? O sea, en general, vos cuando estimulás el parasimpático, tenés una disminución de la frecuencia cardíaca. Acá estás antagonizando el parasimpático. Entonces tenés una taquicardia. Y esta doña que tomó un poquito más, ¿tá? Tiene palpitación. Y esto les va, o sea, o incluso puede ser que estos efectos adversos aparezcan sin que se haya, o sea, cuando vos tomás, por ejemplo, la posología correcta, la habitual, ¿tá? Y esto les va a pasar, esto es muy común, como futuro, o sea, cuando sean internos, cuando sean médicos, el clásico, yo qué sé, alguien que viene con un dolor cólico intenso, obviamente, además de ver bien, o sea, diagnosticar bien, o sea, por qué, cuál es la causa del dolor, vas a hacerle un tratamiento sintomático. Muchas veces es muy común, o sea, yo que sé, se comió el día anterior toda la heladera y bueno, y viene con cólicos abdominales, entonces, o sea, una de las indicaciones más frecuentes es la buscapina intravenosa. Y eso lo primero que les va a cantar el paciente es que se le secó la boca. ¿Tá? O que tiene palpitaciones. Y de hecho ustedes le tienen que advertir eso al paciente. ¿Tá? Y eso es justamente por antagonismo de los receptores muscarínicos.
¿tá? O sea, además del efecto terapéutico buscado como antiespasmódico, como dijo Agustina, ¿tá? También tengo el resto. ¿Tá? Se queda de boca, ¿por qué? Porque va a antagonizar la secreción de las glándulas salivales. ¿Tá? Las palpitaciones también antagonizan los receptores que están en el músculo cardíaco. ¿Tá? La visión borrosa, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el cristalino a nivel del ojo, ¿tá? Que es el que se encarga de enfocar. Yo no sé mucho de oftalmología, pero es el que se encarga de lo que es la acomodación del cristalino y el enfoque. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Estos fármacos generan, primero, bueno, este que es un antagonista, lo que va a hacer es generar midriasis, ¿tá? Y desacomoda el cristalino, ¿tá? Y puede generar la visión borrosa, ¿tá? O sea, son todos efectos adversos que pueden ocurrir con esta medicación. ¿Tá? Bueno, esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, que es colinérgico. Así que estudien farmacología del sistema colinérgico, ¿tá? Porque si no, no les va... ¿tá? El otro ejercicio, que son interacciones, ¿tá? Que ya estuvimos hablando de esto, de interacciones físicas e interacciones farmacodinámicas. ¿Tá? Las farmacodinámicas, chiquilines, son aquellas en donde vos tenés dos fármacos, que actúan en el mismo sitio de acción. ¿Tá? Entonces, busquen ejemplos y lo charlamos la clase que viene. ¿Tá? Bueno. Dale. ¿Alguna duda que les haya quedado? No. No. Bueno. Estudien. Sí. Victoria. No, que yo llegué tarde, para que me pases la lista. Está. Escuchen, la clase que viene colinérgico, estudien, ¿está? Porque si no, vieron que ¿cómo es esto? La idea no es que sea como un teórico, entonces ahí creo que tienen un ejercicio que es una tablita, ¿tá? Para completar, tráiganla hecha, así la discutimos bien, ¿tá? Y vamos a volver a repasar todos estos conceptos, porque es como preguntaba hoy Ani, ¿tá? Que, bueno, pero todo esto que estamos viendo, antagonistas, agonistas, ¿esto cómo lo bajo a la realidad? Bueno, estudiando estos conceptos en los sistemas receptoriales endógenos, ¿tá? En la clase que viene vamos a ver colinérgico, ¿sí? Así que estudien, y bueno, y repasamos todos estos conceptos. ¿Tá? Bueno. Profe, ¿hay fecha para otra evaluación? Bueno, creo que tienen, sí, mañana es jueves. El viernes creo que se les va a habilitar de 14 a 22 horas, eso se los van a comunicar por EVA igual, pero siempre en el mismo horario, de 14 a 22, las preguntas, ¿no? Por EVA. Pero les van a avisar igual. Ok. ¿Está? Bueno, hasta el martes que viene. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.